Si usted está enfrentando una ejecución hipotecaria, probablemente siente un peso enorme encima. Usted podría perder su casa y el proceso es abrumador. Usted no está solo. Hay ayuda disponible. Ayuda oficial, confiable y gratis. Pero el 90% de las personas que están enfrentando una ejecución hipotecaria no piden ayuda. Cada uno tiene sus razones y la situación de cada persona es diferente. Si usted ha intentado trabajar con su prestamista por su cuenta, probablemente fue frustrante y no pudo hacer nada más. El papeleo puede ser muy confuso, abrumador y desafortunadamente hay muchas estafas. Por eso es muy importante obtener asesoría gratuita por parte del Washington Homeownership Resource Center. Puede llamar en cualquier momento del proceso para obtener ayuda. Un asesor de vivienda de una organización aprobada puede ayudarle a entender cuáles son sus opciones en varios puntos del proceso de la ejecución hipotecaria. Para asegurar que usted entienda por qué el actuar lo más pronto posible le pone a usted en la mejor situación, platiquemos francamente sobre el proceso de ejecución hipotecaria. Digamos que usted no cumplió con su pago mensual de hipoteca. Posiblemente dejó de hacer varios pagos y su prestamista le envió una carta por correo certificado. El aviso pre-ejecución hipotecaria. Aquí es donde el proceso comienza y es un buen momento para llamar al asesor de vivienda. Al llegar este momento, usted puede enviar una carta por correo certificado pidiendo una reunión para hablar con su prestamista. En algunos casos, esto puede llegar a una modificación del préstamo o un plan de pagos y potencialmente detener la ejecución hipotecaria. También le da un poco de tiempo para llegar a una solución. Definitivamente vale su tiempo y estampilla. Un asesor de viviendas lo puede asistir con la carta y acompañarlo en la reunión. Quizás usted no leyó completamente esa carta, o no la entendió, se le olvidó pedir una reunión o no le fue muy bien. El próximo aviso que recibirá después de un mínimo de 30 días es la notificación de incumplimiento Notice of Default. Al llegar este momento, el asesor de vivienda con quien ha estado trabajando puede solicitar servicios de mediación con una tercera partida. Solamente un asesor de vivienda o un abogado puede solicitar la mediación de su parte. Usted no puede solicitarla por su cuenta. El asesor o abogado puede actuar como su representante en estas reuniones con el prestamista. Para los hogares que tienen ingresos bajos o moderados, posiblemente pueden calificar para asistencia legal gratuita. Cuando usted solicita los servicios de mediación a la primera oportunidad, eso también detiene el proceso de ejecución hipotecaria hasta el fin de la mediación para tener el tiempo suficiente y llegar a una resolución con su prestamista. Si no ha sido referido a servicios de mediación dentro de 30 días, posiblemente recibirá una notificación de venta fiduciaria, Notice of Trustee Sale. Ese aviso se registra públicamente y es la primera vez que otras personas, aparte de usted y el banco, pueden saber sobre su ejecución hipotecaria. Por esa razón es importante que usted tome acción lo más pronto posible. Puede ser su última oportunidad para recibir ayuda. Con el aviso de notificación de venta fiduciaria, su tiempo empieza a llegar a un fin para pedir una mediación con su prestamista. Solo puede pedir una mediación 90 días antes de la fecha de subasta de ejecución escrita en este aviso. Una vez que se emite este aviso, tendrá muy pocas opciones para poder quedarse con su casa. Cuando programan la fecha de la venta fiduciaria, si usted no llega a una resolución con su prestamista para evitar la ejecución hipotecaria, su casa se venderá después de 120 días y tendrá que mudarse. Sin embargo, por ley se le permite quedarse en su casa por 19 días después de la venta. Su meta debe ser prevenir este último paso y buscar ayuda lo más pronto posible. En el estado de Washington, usted tiene derechos bajo unas leyes, incluyendo la ley de Foreclosure Fairness Act. Pero la capacidad de evitar una ejecución hipotecaria depende en qué rápido usted busque la ayuda. No espere hasta que sea demasiado tarde. Llame a Washington Homeownership Resource Center ahora al 1-877-894-4663 para encontrar un asesor de vivienda gratis en su área, o visite homeownership-wa.org o llame al Northwest Justice Project al 1-800-606-4819 para ver si califica para asistencia legal gratuita. Es importante que usted tome acción lo más pronto posible, pero puede llamar en cualquier momento del proceso. Este video fue presentado por Washington Homeownership Resource Center, Northwest Justice Project, Washington State Department of Commerce, Washington State Department of Financial Institutions, and the Financial Empowerment Network.